Bienvenidos y bienvenidas a Oídos Sónicos, explorando el universo del sonido. ¿Estás listo para sumergirte en un mundo de conocimiento, inspiración y entretenimiento? Pues has llegado al lugar correcto. Bienvenidos a Oídos Sónicos, explorando el universo del sonido, el programa que te llevará en un... Hola a todos, yo soy Juan Manuel Marín Escobar, su anfitrión y guía en este apasionante podcast. Aquí exploraremos sobre el tema del sonido desde diferentes perspectivas y compartiremos historias que te dejarán con ganas de más. En cada episodio nos sumergiremos en el detalle más fascinante del sonido, descubriremos los secretos mejor guardados, desentrañaremos mitos y leyendas y aprenderemos de los mejores en el campo. No importa si eres un apasionado del tema o no, si solamente estás aquí por curiosidad del programa. Pero te juramos de que este programa es para ti. Nosotros nos guiaremos en una tabla de contenidos, o por así decirlo, nos guiaremos por un contenido que está en el siguiente orden. Primeramente tenemos qué es el sonido, después tenemos las cualidades del sonido, después tenemos los tipos de sonido y un cuento. Después hablaremos sobre los mitos del sonido y presentaré una presentación de varios tipos de sonido, o sea, como un tipo de ambientizar o ASMR. Así que sin más preámbulos, prepárate para abrir tu mente y sumergirte en la magia del sonido y disfrutar de cada momento. Bienvenidos a Oídos Sónicos, explorando el universo del sonido. Primero, ¿qué es el sonido? El sonido es una forma de energía que se propaga a través de ondas mecánicas o vibraciones en un medio, como el aire, el agua o el sonido. Se produce cuando una fuente sonora, como un objeto vibrante o fuente de sonido artificial, perturba las partículas del medio circundante, generando una serie de compresión y rarefacción, que se propagan en formas de ondas. Cuando estas ondas sonoras alcanzan nuestro oído, hacen vibrar el tímpano y activan el proceso auditivo, permitiéndonos percibir el sonido. El cerebro interpreta las características de estas ondas como su frecuencia, amplitud e intensidad, y las transforma en sensaciones auditivas como tonos, timbres y volúmenes. El sonido puede tener diferentes fuentes naturales o artificiales. Las fuentes naturales incluyen el canto de los pájaros, el ruido del viento o el rugir de una cascada. Por otro lado, las artificiales son creadas por ser humano, como la música, las voces, los instrumentos musicales o los sonidos, producidos por un dispositivo electrónico. Es importante tener en cuenta que el sonido no puede propagarse en el vacío, ya que requiere un medio material para transmitirse en el espacio. Como en el espacio exterior no hay moléculas para transmitir las vibraciones sonoras, por lo que no podemos escuchar ningún sonido. Segundo punto.
Cualidades del sonido. El sonido tiene varias cualidades que nos permiten describir y entender sus características. Estas cualidades son intensidad. La intensidad del sonido se refiere a su nivel de energía o amplitud. Esta está relacionada con la fuerza o con el volumen del sonido y se miden en decibeles, o sea, dB. Un sonido con alta intensidad será más fuerte, mientras que un sonido con baja intensidad será más suave. Seguimos con la frecuencia. La frecuencia del sonido se refiere a la cantidad de los ciclos completos de vibración que ocurren por segundo y se miden en hercios. Hz es lo que percibimos como la altura o tono del sonido. Un sonido con una frecuencia alta se percibirá aguda, y mientras que un sonido con una frecuencia baja se percibirá grave. Seguimos con el timbre. El timbre es la cualidad del sonido que nos permite distinguir entre diferentes fuentes sonoras, incluso cuando tienen la misma intensidad y frecuencia. Es lo que nos permite reconocer si el sonido proviene de un instrumento musical en particular o de una voz específica. El timbre depende de la combinación de armónicos y del carácter distintivo de cada fuente sonora. Después seguimos con la duración. La duración se refiere al tiempo que dura un sonido desde su inicio hasta su final. Algunos sonidos pueden ser cortos y abruptos, mientras que otros pueden ser largos y sostenidos. Seguimos con la espacialidad. La espacialidad del sonido se refiere a la percepción de la ubicación de la fuente sonora en el espacio. Nos permite determinar si un sonido proviene de una dirección particular o si está más cerca o más lejos de nosotros. La espacialidad del sonido se logra gracias a las diferencias entre las intensidades y el tiempo de llegada del sonido a cada oído. Pues estas cualidades del sonido nos ayudan a describir y comprender las diferencias o los diferentes aspectos de nuestras experiencias auditivas. Cada una de ellas contribuye a la riqueza y diversidad de los sonidos que percibimos en nuestro entorno. Tercer punto. Tipos de sonido. Existen diversos tipos de sonidos que pueden clasificarse de diferentes formas según su característica. A continuación te presentamos algunos tipos de sonido. Primero, sonidos naturales. Son los sonidos producidos en la naturaleza o por la naturaleza, como el canto de los pájaros, el sonido de las olas del mar, la lluvia cayendo o el viento soplando entre los árboles. Segundo tipo de sonido son sonidos ambientales. Los sonidos ambientales son sonidos que forman parte del entorno en el que nos encontramos. Pueden ser sonidos urbanos como el tráfico, la sirena de los vehículos, el murmullo de la gente en la calle, o sonidos rurales como los animales de granja o los insectos o el crujir de las hojas. Tercer tipo de sonido, sonidos musicales. Son los sonidos producidos intencionalmente con fin musical. Incluyen instrumentos musicales, voces cantando, composiciones orquestales, música electrónica, entre otros. Cuarto sonido. Sonidos de la vida cotidiana. Son los sonidos comunes que escuchamos en nuestra vida diaria, como el timbre de un teléfono, el ruido de una puerta al cerrarse, el sonido del agua corriendo en una llave o el golpeteo de los pasos en el suelo. Quinto sonido. Sonido de animales. Cada especie animal produce sonidos característicos, ya que se utilizan para comunicarse entre ellos, marca territorio o buscar una pareja. Incluyen los ladridos de los perros, el maullido de los gatos, el canto de los pájaros, el rugido de los leones y las frecuencias de las ballenas, entre otros. Sexto sonido. Son los sonidos de la tecnología. Son los sonidos generados por dispositivos tecnológicos
como el timbre de un teléfono móvil, el tono de notificación de un mensaje, el zumbido de una computadora o el pitido de un electrodoméstico. Ahora, por siguiente punto, el cuento. Y dice así: había una vez un pequeño pueblo en medio de un bosque. Sus habitantes vivían en armonía y rodeados de la belleza de la naturaleza y la tranquilidad que les brindaba su entorno. Pero a medida que el tiempo pasaba, el pueblo empezó a enfrentar un problema, y era que el sonido había desaparecido. Al principio, la gente no notó el silencio, pero a medida que pasaban los días, se dieron cuenta que algo estaba mal, que algo faltaba. No habían cantado pájaros, ni la risa de niños jugando, ni el sonido del viento entre los árboles. El pueblo se sumió en su silencio total y oscuro. Los habitantes del pueblo se reunieron en la plaza central, preocupados y confundidos. No podían entender qué faltaba o qué había sucedido con el sonido y cómo podían recuperar el sonido perdido. Decidieron buscar respuestas y emprendieron un viaje hacia la montaña más alta del bosque, donde se decía que vivía un anciano sabio. Después de caminar, finalmente llegaron a la cima de la montaña, donde encontraron al anciano. El sabio les explicó que el sonido había desaparecido debido a la falta de conexión y armonía entre los habitantes. Habían dejado de escuchar unos a otros y habían olvidado la importancia de la comunicación y la empatía. El sabio les dio a cada persona del pueblo una pequeña semilla y les ordenó que la plantasen en su corazón. Les recordó que debían aprender a escuchar y entender las necesidades y los sentimientos de los demás. Solo así podrían restaurar el sonido perdido. Los habitantes del pueblo regresaron y siguieron en el consejo del anciano. Empezaron a hablar entre ellos, a compartir sus preocupaciones y alegrías, a escuchar y comprender con el tiempo. Las semillas que habían plantado en sus corazones florecieron y el sonido comenzó a regresar al pueblo. Poco a poco, los pájaros volvieron a cantar, los niños a reír y el viento a susurrar melodías entre los árboles. El pueblo volvió a estar lleno de vida y de sonido. Se convirtió en una parte esencial de su existencia. Desde entonces, los habitantes del pueblo valoran el poder del sonido, la importancia de la conexión humana, recordaron la lección aprendida y se esforzaron por mantener viva la armonía y la comunicación en su comunidad. Y así el pequeño pueblo en medio del bosque siguió existiendo en paz y felicidad, y siempre recordando que el sonido era un regalo que debían cuidar y compartir con amor y comprensión. Este pequeño cuento nos acuerda de que la diferencia entre escuchar y oír, que nosotros no debemos escuchar, debemos oír a las personas, de que cada partícula de sonido o onda del sonido es importante y debemos aprender a oír. Ahora, con este siguiente punto, les mostraré o los haré escuchar varios tipos de sonidos como un tipo ASMR. Pues empezamos con este sonido. Como podrán escuchar, es el sonido de la tela. Después, este sonido que esto es como muy relajante desde un punto en el ASMR, es este, que es como el sonido del cierre. Mira, sí, es muy relajado, me relaja mucho. Después seguimos como sacudimos, mira, que es cuando uno carga cosas mucho chécher en el bolso. Mira. Bueno, sigamos con otro producto, otro sonido, que son como los metales cuando chocan, miren.
no sé, pero, como que escuchar esos sonidos a mí me relaja mucho, o yo no sé, a usted no sé si los relajará, pero a mí sí. Pues también seguimos como cuando tú pasas como el dedo por las pastillas y suena todo chévere. Como ahí, así, ahí no, qué bueno, que muy bonito el sonido, ¿verdad? También tenemos el sonido del plástico. Y el sonido del viento. Y por último, los mitos del sonido. El sonido no viaja en el espacio. Esto es uno de los mitos más extendidos. A diferencia de la luz, el sonido necesita de un medio material para propagarse, como el aire, el agua o los sonidos, o sólidos digo. Sin embargo, en el espacio no hay un medio para transmitir el sonido, por lo que no podemos escuchar sonidos provenientes desde el espacio exterior. No obstante, en el caso de las películas y otros medios de entretenimiento, a menudo se representa el sonido en el espacio para propagarse narrativos para propósitos narrativos y dramáticos. Segundo mito, el sonido viaja más rápido en el agua que en el aire. Esto es falso, la velocidad del sonido depende del medio en el que se propaga. En general, el sonido se propaga más rápido en medios más densos como el agua y los sólidos que en el aire. En el aire a una temperatura aproximadamente de 20 grados Celsius, el sonido viaja a una velocidad de aproximadamente 343 metros por segundo, mientras que el agua se propaga a una velocidad de alrededor de 1500 metros por segundo. Esto siguiente. El sonido no puede romper cristales. Si bien es cierto que el sonido no puede romper cristales en condiciones normales, existen ciertos fenómenos acústicos que pueden provocar la rotura de materiales frágiles, como los cristales. Uno de ellos es el fenómeno de la resonancia, en el cual un objeto es sometido a una frecuencia de vibración específica que coincide con su frecuencia natural de resonancia. Esto puede provocar la amplificación de la vibración y eventualmente la ruptura del material. Siguiente, los murciélagos son ciegos y se guían solo por el sonido. Aunque es cierto que los murciélagos utilizan el sonido para ecolocalización, no solo no son ciegos. La ecolocalización es un mecanismo que les permite detectar objetos y orientarse en su entorno, emitiendo sonidos de alta frecuencia y escuchando los ecos que se producen al rebotar en los objetos. Sin embargo, los murciélagos también tienen muy buena vista y utilizan ambos sentidos para obtener información sobre su entorno. Bueno, pues sin más preámbulos, esto, mi querida audiencia, estamos ya en el final del podcast. Espero de que les haya gustado, se hayan entretenido y hayan aprendido un poco más del sonido.